Buenas noches. Pues me da mucho gusto saludar a todos. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Espero que Dios nos esté hablando a todos. Hay un deseo en mi corazón, de que todos vayamos a tener un conocimiento muy pleno de quién es Dios y cómo es Dios. Hace no muy pocos días tuvimos un campamento de varones y el tema fundamental fue que los varones estuviéramos en la presencia de Dios. Y los varones, por ser una parte muy importante en la familia, sí es importante que todos, ahora sí que todos, no solamente los varones, podamos llegar a conocer a Dios de una manera plena, de una manera como Él quiere que le conozcamos. Y en el conocimiento de Dios, en el tema de conocer a Dios, estuvimos hablando de Jeremías 9:24. Hay dos cosas que son importantes que Dios quiere. Esta es una petición de Dios, que le conozcamos y lo entendamos. Entender a Dios y conocer a Dios son cosas, yo lo he estado meditando y parecen como imposibles, porque nuestra mente es finita y es limitada. Entonces, conocer a Dios y entenderlo, pues entender a Dios es más complicado que entender a tu pareja. Es más complicado que entender a tu papá o a tus hijos o a tu adolescente. Conocer a Dios es muchísimo más que eso. Es un asunto muy difícil, pero Dios quiere que lo hagas. Si está ahí en la palabra que Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos, pues creo que tenemos que esforzarnos. Es un imperativo para nosotros que podamos buscar hacerlo. No que nos conformemos con saber de Él, sino que Dios quiere que sea un asunto más intenso, más íntimo, que podamos dedicar más tiempo a esto de conocerlo, de entenderlo. En Jeremías 9:24, y perdón que lo tenga que volver a mencionar, pero es parte fundamental de lo que yo quiero compartir en esta noche. Dice: mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, ahí no hay duda de que es algo que Dios quiere. No es que se le ocurrió al profeta Jeremías decir que tal vez Dios quiere, o tampoco es un tema que a nosotros los pastores de nuestros tiempos o a los estudiosos dicen pues tal vez Dios quiera. No, sino que este es un mensaje y es una palabra muy clave. Dios quiere que lo hagas. Estas palabras iniciales, para entender, los que no han estado escuchando esto que yo he estado compartiendo, había algunas personas en ese tiempo que se sentían orgullosas de lo que tenían, de sus riquezas. Se sentían orgullosos de su conocimiento, porque tal vez eran, si lo ponemos en nuestros días, eran profesionales, tenían una profesión y se sentían muy orgullosos de sus logros académicos, profesionales. Los otros tal vez tenían poder y se jactaban de su poder y bueno, usted puede ver que hay hombres y mujeres
que se sienten orgullosas de sus logros y de su poder y de sus riquezas o de su belleza o de su fama. El Señor dice que si alguien se quiere alabar, se quiere gloriarse, se quiere sentir orgulloso de lo que es que lo entienda y lo conozca. Estas dos cosas sí son dignas de gloriarse, sí son dignas de sentirse orgullosos, sí son dignas de haber logrado algo sobrenatural, porque entender a Dios, repito, no es algo sencillo. No es algo sencillo. Conocer a Dios puede ser más fácil que entender a Dios, porque podemos buscar a Dios intensamente y podemos llegar a tener un conocimiento de Dios, conocerlo de una manera más profunda, no tan superficial. Pero entender a Dios, ahí sí hay una cuestión pues un poco más complicado. Y aquí hay tres cosas que Dios quiere hacer. En este versículo hay tres cosas que Dios quiere hacer. Dice, que conozcan que yo soy Jehová, o sea, que conozcan que Él es el Dios. Dice, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia. Tres cosas que Dios quiere hacer, tres cosas que Dios hace en todos los tiempos. Esto ha sido una constante, es un deseo de Dios de estar haciendo constantemente en la vida de todos. Y en esta noche yo quiero compartir de eso y yo quiero que me acompañe a orar. Vamos a poner delante de Dios este deseo en mi corazón y en el de Dios de que podamos entender un poco más sus deseos hacia nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría para entender tu palabra. Danos tu Espíritu Santo que derribe pensamientos, derribe muros, derribe limitaciones para poder entender de una manera más amplia lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Bendícenos con tu presencia y háblanos a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Voy a leer de nuevo Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este mensaje, o en este mensaje, Dios muestra claramente su interés, su deseo de que el pueblo, de que todos lo conozcan, quién es Él y qué quiere Él. Son dos cosas: quién es Él, que nosotros conozcamos y entendamos quién es Él, pero por otro lado, qué es lo que quiere. ¿Sí? Y aquí encontramos tres cosas que Dios quiere hacer: misericordia, juicio y justicia. Esta noche yo quiero hablar de solamente una de estas características o de estas virtudes o estos deseos de Dios. Quiero hablar en esta noche de la misericordia, especialmente porque los jueves hemos dedicado a orar por las necesidades y la misericordia está ligada a las necesidades. Entonces, en esta noche yo quiero hablar de la misericordia. Y le he puesto a esta enseñanza el Dios que hace misericordia. Vivimos en un mundo que parece moverse a un ritmo acelerado, un ritmo que hasta cierta manera en nuestros días es un ritmo que no se detiene a mirar o a compadecerse de los demás. Cada quien va y se preocupa por su propia vida, aún en las familias. Cada quien se preocupa solamente ya por su vida y es un ritmo frenético.
Es un ritmo enfocado especialmente en el éxito individual, en el éxito personal. Y Dios en esta noche nos hace una invitación a detenernos, a reflexionar sobre un asunto que es la misericordia. Pero la misericordia, mis hermanos, está ligada a la compasión. No puede haber misericordia sin compasión, y tampoco puede haber compasión sin misericordia. ¿Sí? La compasión significa literalmente padecer con. ¿Qué es esto? Esta es una capacidad profunda de sentir el dolor del otro en nuestro propio ser. Que nosotros sintamos y que padezcamos la necesidad, el dolor, el sentimiento de otras personas como si fuera tuyo. La compasión es el motor que nos impulsa a reconocer la vulnerabilidad y compartir esa vulnerabilidad que tienen o que están viviendo otras personas, y conectarnos con esa necesidad, con ese sentimiento con las personas. La misericordia va un paso más adelante, porque no solamente siente, sino que actúa. Es la bondad dispuesta a perdonar, es la actitud dispuesta a aliviar el sufrimiento ajeno, y también es la actitud de ofrecer una segunda oportunidad. De tal manera que la misericordia viene a ser el amor en acción frente a las necesidades, frente al error, frente a situaciones que, ¿por qué sucedieron? Pues a veces por negligencia, a veces por descuido. Sin embargo, la misericordia ahí está para cubrir. En la palabra de Dios encontramos cómo se logra integrar la compasión y la misericordia. La palabra de Dios nos habla de cómo están integrados, y no solo nos muestra como que son conceptos filosóficos o conceptos religiosos, sino lo muestra como prácticas, como práctica activa que transforman la vida de la persona, porque en nuestras relaciones y en la sociedad en que vivimos estamos interactuando. Sin embargo, en nuestros días, mis hermanos, hay una desconexión entre las personas. Cuando no nos conectamos, cuando estamos desconectados de los demás, pues no nos importa lo que le sucede al otro. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que alguien está sufriendo y pues sí, está sufriendo. Podemos darnos cuenta de que está en una necesidad y pues sí, está en una necesidad. Sin embargo, la palabra de Dios y estos dos conceptos son parte de Dios, y eso mismo quiere que sea parte de nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo cultivar o cómo ser o cómo tener una mirada menos crítica hacia los demás, y cómo sea una actitud más acogedora hacia ellos, hacia nosotros mismos, cómo nosotros debemos darnos hacia los demás, cómo abrir caminos hacia una convivencia más justa, más sanadora, más que podamos apoyar a unos y a otros. El mejor ejemplo que tenemos para entender estas dos virtudes se reflejan en la vida del Señor Jesús. Comprender la compasión y la misericordia en la vida de Jesús es un asunto crucial, y debemos de entenderlo y debemos estudiarlo no como un tema que aparece en la Biblia y como una acción de que, pues tuvo compasión de este y de aquel y del otro, y nosotros lo vemos y ya. Pero eso que estamos viendo es un ejemplo de lo que nosotros debemos de también de estar sintiendo por los otros. Y a veces
La intención es que primeramente lo hagamos con las personas que están cerca de nosotros, las personas que amamos. Pero muchas veces ni siquiera con las personas que amamos tenemos estas actitudes. El cristianismo, o para el cristianismo, Jesús, la vida de Jesús, debemos de verlo como el rostro visible de la misericordia de Dios, porque vino a dar ejemplo. Su vida y ministerio son la manifestación más concreta de estas dos virtudes juntas, obrando primero una y enseguida la otra. Aquí se detalla, en la vida de Jesús se detalla cómo se debe de entender la distinción y la manera como se amalgaman las dos. Vamos a hablar un poco de esta actitud que es la compasión de Jesús. La compasión de Jesús es un sentimiento muy profundo que él sentía. La compasión es la emoción, es el sentimiento que produce empatía, la empatía que Jesús sí sentía con el sufrimiento ajeno. Él la tomaba, él la sentía como si fuera suya. En los evangelios esta virtud a menudo se describe, y ahí dice, se conmovió profundamente. Dice que cuando Dios se encontraba ante una circunstancia difícil, hay varios pasajes que dice que cuando Dios vio esa situación con aquella persona, dice, se conmovió profundamente. O también dice, tuvo compasión. Y la pregunta es, nosotros lo vemos en Jesús, pero no lo vemos en nuestra vida. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices, no, bueno, pues es que él era Jesús, él era Dios. No, sí era eso, pero ese es un ejemplo de lo que nosotros debemos de tener por los demás. La verdad que en nuestros días vivimos en una sociedad deshumanizada, donde vemos el dolor ajeno y no nos causa muchas cosas. Vemos la necesidad ajena y no nos produce muchas cosas. La compasión, y el ejemplo que nos deja el Señor Jesús es que la compasión se identifica con el dolor ajeno. Jesús no solo veía el sufrimiento en los demás, sino que lo sentía como propio. Podemos ver un ejemplo para que podamos amarrar más esto que estoy hablando. Un ejemplo claro: Jesús ve llorar a María y a Marta y a los que lo acompañaban por la muerte de alguien. Y ese alguien era alguien que Jesús apreciaba. Jesús, si ha leído los evangelios, a Marta y a María los tenía en un concepto privilegiado, vamos a decir. Era alguien cercano a él. Y cuando él va y los ve que están llorando porque murió Lázaro, porque murió uno de su hermano, y murió uno de sus amigos del mismo Jesús, dice que se conmovió tanto que se echó a llorar. Aquí estamos hablando de que la compasión se identifica con el dolor ajeno. Cuando el Señor se duele por lo que le está pasando al otro. Y aquí es cuando nosotros debemos también de tener la capacidad de identificarnos con el dolor de otro. Yo no sé si tú alguna ocasión, por ejemplo, cuando muere nuestro ser querido, nuestra mamá o nuestro papá, pues de manera natural tal vez lloramos, porque es un dolor muy directo. Pero aquí se está refiriendo a alguien más lejano, ¿sí? Cuando tú te conmueves con el dolor de otras personas y lo sientes como tuyo. La compasión reconoce la necesidad. Dice la misma escritura, dice que al ver las multitudes que lo seguían,
Dice que las veía como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Ver a la gente que anda caminando sin saber a dónde va. Tal vez nosotros podemos ver a un vecino que lo vemos y sabemos que anda perdido, o una joven que anda en cosas que no debe de andar, y lo vemos y decimos, pues bueno, es su vida, pero no nos duele. El Señor veía a las multitudes y las veía como ovejas sin pastor, porque no sabían lo que hacían, andaban de un lugar a otro, haciendo, pensando, actuando de una manera que no era conveniente. Y el Señor dice que tuvo compasión de ellas, se preocupaba por ellas. Dice que Él buscó al enfermo. Los buscó porque tuvo compasión de ellos. La compasión trata a los excluidos. Su compasión, mis hermanos, lo llevó a tal grado de ignorar las leyes sociales, las leyes religiosas que segregaban a las personas. En ese tiempo había una segregación muy marcada. Segregaban a las mujeres, segregaban a los enfermos, segregaban a los leprosos, segregaban a muchas personas por lo que estaba, por su estilo de vida, y el Señor rompió ignorando las leyes, rompió con esas cuestiones religiosas que limitaban y que segregaban más a las personas, de tal manera que Él se acercó a un leproso. Y no solamente a uno, se acercó a leprosos, se acercó a prostitutas, se acercó a una serie de personas a las cuales la gente ignoraba. El Señor extendió la mano y tocó a ese leproso antes de curarlo. Y la lepra era algo muy contagioso y que no había cura. Y el Señor se atrevió a tocarlo. Se atrevió a tocarlo. Muchas veces nosotros o alguien tiene necesidad de que tú lo saludes simplemente. Que alguien tenga una actitud, un gesto de empatía, de aprobación, de jalarlo a alguien. Porque muchas personas, por su aspecto, por su condición, por muchas razones, se sienten menos. Ya están solos, no platican, se separan. Y lo que ellos esperan es que tú vayas y te acerques a él o a ella y lo jales, lo atraigas, lo integres, te preocupes por ellos. La compasión es el corazón que se inclina, que se duele y que conecta con las necesidades ajenas, propias, de tus seres queridos, pero especialmente de los que tú te encuentras en cualquier lugar y tú puedas tener una actitud como la que tenía el Señor. La misericordia de Jesús es la acción que libera. La misericordia, por otro lado, es una acción que concreta y que transforma y que da lugar a la compasión. Y la compasión es la bondad que actúa frente a la miseria. El latín misericordat significa dar el corazón a la miseria. Y de ahí viene esta palabra, de misericordat. Y significa dar el corazón a la miseria. En la vida de Jesús, la misericordia abarca la ayuda material, la ayuda física, la curación, y Él lo podía hacer, el perdón. Los milagros de Jesús
Son a menudo descritos, o los estudiosos los tienen clasificados y hablan de milagros de misericordia, ya que se concretaron, se dirigieron, se enfocaron a aliviar el dolor físico, el hambre, la opresión. Y vemos acciones o pasajes de curación y de restauración. Curar a los ciegos, curar a los paralíticos, curar a los enfermos, a los sordos. No era una demostración solo de poder, porque lo que el Señor estaba haciendo no era demostrar a todos que Él podía, que tenía poder para hacer esto y aquello, sino era un acto de misericordia, mis hermanos. Y era un acto que llevaba la intención de restaurar la dignidad y la vida de los marginados. Y podemos encontrar ejemplos del ciego que está a un lado del camino, Bartimeo. Como el Señor era un hombre que estaba ahí ciego, que no podía valerse por sí mismo, que dependía de los demás, que dependía de la limosna de los demás. Y el Señor se detiene y lo restaura, lo levanta, lo restaura y lo integra a la sociedad. Dice que él se fue siguiéndolo, fue a seguirlo, a estar con él. Y lo mismo vemos con otros, con el hombre paralítico que está ahí a un lado en el estanque. También Dios va y lo restaura. Un hombre que nadie daba nada por él, que nadie se preocupaba por él, que estaba solo. Y el Señor va y va para restaurar su vida, para restaurar su dignidad. Y el Señor busca a los marginados. En la alimentación, otro milagro sorprendente, la multiplicación de los panes y los peces. Es un acto de misericordia que responde a las necesidades, a la necesidad básica que todos tenemos de hambre. Y el Señor no se queda callado ahí. Hay muchos testimonios entre nosotros que no había nada que comer y llegó la ayuda en el momento indicado. Había un testimonio de una hermana que su esposo lo abandonó y tenía 2 hijos. Ya ahora los hijos están grandes, pero en aquel tiempo los hijos estaban pequeños y la señora no sabía hacer nada. No sabía trabajar fuera de casa, a eso me refiero. Ella todo el tiempo había dependido del esposo y un día se acabó, ya no regresó y pues no había dinero y nadie la ayudaba. Tenía hermanos y ninguno la ayudaba. Y tenía 2 hijos. Y los niños pequeños son como pirañas. Todo el tiempo quieren ir a comer algo al refrigerador. Y se levantó la señora, llevó a los hijos a la escuela, les dio lo último que tenía de alimento, regresó a su casa y estaba orando y le decía: Señor, no sé qué hacer, no sé hacer nada fuera de casa. Tengo el impedimento de mis hijos y no sé qué les voy a dar de comer. No sé, Señor. Dependo de ti. Y en eso estaba y tocan la puerta. Y era una hermana de la iglesia que, es que yo me acordaba de usted, hermana, que habíamos platicado. ¿Se acuerda que nos vimos hace no sé cuánto tiempo y platicamos? Sí. Fíjese que venía pasando por aquí y dije, voy a llegar con la hermana. Y como había comprado unos pollos rostizados, dije, le voy a llevar a la hermana y le voy a regalar 2 pollos. ¿Qué cree que hizo la señora esta? Pues se puso a llorar ahí enfrente de la que le llevaba los pollos. Y la que llevaba los pollos le decía: pero ¿por qué llora, hermana, si son solo 2 pollos? Para ella le sobraban los pollos.
Para otra era vital los 2 pollos. Cuando llegaron los niños no sabían, pero la señora había visto un milagro. Tal vez para usted pueda ver este hecho no como un milagro, pero para esa persona que lo vivió, sí fue un milagro. ¿Está de acuerdo conmigo? La defensa del débil. La misericordia se expresa, y el Señor nos deja un ejemplo de lo que es la misericordia del débil en la parábola del buen samaritano. Jesús ejemplifica la misericordia sin fronteras, sin credos, sin nacionalidades. Y Él invita a los oyentes a ir a hacer lo mismo. Las historias de la Biblia no son para entretenernos, ni nosotros venimos a entretenerlos. Y tal vez usted vino no para que lo entretengan, sino porque usted y yo tenemos una necesidad de Dios. Y lo que viene en la Biblia el Señor lo dejó como un ejemplo para ir y hacer lo mismo. ¿Qué es? Ofrecer ayuda desinteresada, ofrecer ayuda tangible a cualquier persona necesitada. La misericordia también se manifiesta como una misericordia espiritual. La forma más elevada de la misericordia de Jesús es perdonar los pecados. Y el Señor lo aborda cuando sabe que la esclavitud más fuerte es cuando nosotros estamos atados a pecados. Y ahí estamos todos tenemos necesidad. Jesús tuvo una disposición para ir más allá de las normas sociales. Él comió con publicanos, con pecadores, y lo hacía como dándoles una oportunidad, una segunda oportunidad de corregir su vida. El perdón. Jesús manifestó el perdón de muchas maneras, de muchas. Y tal vez el ejemplo más explícito y que pudiera parecer más grave en esa cultura, en esa sociedad, era el adulterio. Porque el adulterio en ese tiempo se pagaba con la muerte. No era cosa sencilla. El adulterio era un pecado grave a Dios y a las reglas que ese pueblo tenía. Y Jesús libera a una mujer de la condena. Le da una segunda oportunidad. Le dice: tampoco yo te condeno. Anda y adelante y no peques más. Con este acto, el Señor demuestra que la misericordia no anula la justicia, porque no está anulando la justicia, sino que la envuelve con amor y con perdón. Porque dice: ni yo te condeno. O sea, hay un pecado, y el Señor no le dice: no, vete y haz lo mismo. No, le dice: vete y no peques más. Hay otra oportunidad. Existe una inseparable sinergia entre estas dos virtudes o entre estas dos secciones. En Jesús la misericordia y la compasión son inseparables, están juntas, siempre trabajan juntas. La compasión es el porqué. La compasión es el sentimiento que le mueve el corazón a actuar. La misericordia es el qué. Es la acción de auxilio, es la acción de curar, de perdonar, y resalta o resulta de una emoción. La lección que Jesús deja es que a nosotros, para ser sus seguidores, debemos ser misericordiosos. Mis hermanos,
cuando el Señor está hablando ahí en Isaías y le está diciendo al pueblo, le está diciendo: yo quiero estas cosas, misericordia. Y hoy estamos hablando de la misericordia, pero es algo que Dios quiere. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Por medio de nosotros, mis hermanos. Y no es para que nosotros solamente lo entendamos como una cuestión teológica, no, la misericordia, y lo conocemos como un conocimiento intelectual. No, yo puedo hablar de la misericordia y podemos ser expertos en hablar de la misericordia, pero no hacemos nada. Y ahí es donde estamos fallando. El Señor quiere que nosotros estemos en una situación que podamos sentir el dolor de los demás, es decir, tener compasión. Pero no solamente que nos demos cuenta de lo que está pasando y lo que están sufriendo los demás, sino que debemos actuar, restaurar, ofrecer ayuda, perdón. En nuestros días estas dos virtudes son muy valiosas, son necesarias y todos las necesitamos. No podemos pensar ahorita tener el pensamiento de decir: pues cuando yo vea a alguien necesitado, cuando yo me entere. Quiero decirte que tú estás en la misma posición, porque tú también necesitas que alguien muestre compasión a ti, que alguien tenga misericordia de ti. Porque pareciera que un rico, vamos a pensar que son los niveles que todos los vemos, y un rico no tiene necesidad. Y yo te puedo decir que un rico está necesitando que alguien lo ayude. Todos necesitamos que la misericordia esté presente, y nosotros necesitamos que alguien se compadezca de nuestra situación. Pero nosotros somos herméticos. Te preguntan: ¿cómo estás? Y todos decimos: bien. Obviamente no vamos a andar hablando así todos contándole nuestros problemas a todo el mundo. No ese es el caso. Pero aun cuando se dan cuenta, los que están cerca de ti se dan cuenta que estás pasando situaciones difíciles, y van y te hacen esa pregunta esperando que tú te abras, porque quieren actuar, ayudarte, y te van y te preguntan: ¿cómo estás? Y aunque tú quisieras abrir la boca y decir y contar, bien. ¿Cómo estás? Bien. Incluso a veces los que paramos aquí pedimos que levántense los que tienen necesidad. Muchos le piensan para levantarse porque: ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Acabo, Dios aquí sentado, Dios también me puede tocar. Mis hermanos, todas las personas que conocemos y las personas que vamos a conocer y todos los que estamos aquí, seguro que estamos librando diferentes batallas, diferentes. Y mi batalla no es más grande que la tuya, ni tu batalla es más grande que la mía. Simplemente son batallas que cada uno estamos librando. Cada uno la lucha de diferente manera. Cada uno tiene una batalla de diferente naturaleza. Pero aquí aplica ese dicho que todos conocemos y lo hemos dicho en algún momento, que solamente el que lleva el costal cargando
sabe lo que lleva adentro, sabe lo que pesa. ¿Cuánto pesa tu costal? ¿Tú traes algún costal cargando? Todos estamos librando una batalla. Y solamente nosotros, de manera personal, sabemos, conocemos nuestras necesidades. En muchos casos son necesidades apremiantes. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, algunos saben, otros no saben. Sí. Algunos nos pueden entender. ¿Cómo sería? ¿Qué bendición sería que todos nos pudieran entender? ¿Qué bendición sería que todos nos extendieran la mano? Pero muchos, la mayoría no saben lo que cada uno estamos librando. Y a veces son necesidades básicas, o en otras ocasiones son necesidades difíciles. Y estas necesidades o estas situaciones o estas batallas que estamos librando cada uno, a veces no nos dejan dormir. Hoy estaba platicando con un gran hermano, un gran amigo, y trae un problema familiar. Y yo le hablé para saber cómo estaba y me dijo: ay, hermano, yo confío en el Señor, pero me despierto a las 3 de la mañana. Mi problema me despierta y me pongo a orar. Le voy a contar el ejemplo. Este es un ejemplo real, un hecho real. Un hombre se subió al tren ligero, y pues al tren ligero se sube mucha gente. Iba con 3 niños muy inquietos, así como los suyos, que no los puede controlar. Y los niños, se sube este hombre y se sienta, iba cabizbajo, se sentó y él estaba muy cabizbajo, y los niños corrían y se levantaban, se sentaban en los asientos, se brincaban, se reían y bueno, estaban ahí haciendo una serie de cosas que empezaron a irritar a los demás. Y los demás volteaban a verlos y volteaban a ver al Señor, y el Señor iba con su cabeza agachada. Y los niños de diferente edad, obviamente, pues entonces se ponían en paz, no se ponían quietos. Y los que iban ahí en el tren volteaban a ver ya molestos porque gritaban y se reían y todo esto. Y un señor se atrevió a decirle: oiga, señor, sus hijos están con una actitud que sería conveniente que usted los pusiera en orden. Y este hombre levantó la cabeza y le dijo: sí me doy cuenta, sí me doy cuenta. Dice: nada más, lo que pasa es que venimos del hospital donde acaban de perder a su mamá. Y no sé si es una manera de sacar lo que traen, no sé. Se produjo un silencio ahí en el tren, los que estaban alrededor a escuchar la noticia. Y los que estaban ahí se quedaron callados. Algunos sintieron compasión con el dolor ajeno,
Porque la verdad es que todo mundo, cuando nos enteramos de esas situaciones, de manera natural, porque es algo que Dios puso en nosotros, sentimos compasión del dolor ajeno. La mansedumbre y la humildad son necesarias para sentir compasión. Jesús tuvo compasión cuando vio las multitudes necesitadas. Jesús vio a los enfermos. Jesús vio la mano extendida de esas personas que necesitaban sanidad y tuvo compasión. Y su inclinación fue liberarlos, ayudarlos. Cuando vio a Marta y a María llorando, tuvo compasión de ellas y resucitó a su hermano. Cuando vio a la viuda de Naín, era una viuda y solamente tenía un hijo y su hijo muere. El Señor llegó ahí y tuvo compasión y levantó a ese joven de entre los muertos. Cuando el Señor vio a la gente bajo el yugo religioso de los escribas, de los fariseos, los denunció públicamente. De manera que Cristo nos ha llamado a sentir compasión por las necesidades de nuestros hermanos. La compasión es lo que nos permite ver lo que los hombres no pueden ver. Porque muchas veces los hombres somos implacables en nuestros juicios. No tenemos compasión muchas veces de ver la necesidad de la otra persona. La Biblia nos cuenta que el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana. Todos conocemos ese pasaje. El Señor Jesús vio una cosa y los discípulos vieron otra cosa en ella. Los discípulos vieron una mujer y experimentaron rechazo por ella, porque había un gran prejuicio contra las mujeres en ese tiempo. Los discípulos vieron a una mujer samaritana a quien ellos odiaban, porque se odiaban. Los judíos y los samaritanos se odiaban por cuestiones religiosas. Cristo estaba en el mismo lugar y el Señor Jesús vio otra cosa en esa mujer, en esa samaritana. El Señor Jesús vio a una mujer abandonada por 5 maridos. Abandonada por 5 maridos. Vio una mujer herida. Vio una mujer portadora de la imagen de Dios en necesidad, una necesidad de redención. Vio una mujer que estaba más espiritualmente sedienta, que habían ido por agua ahí, que más sedienta físicamente, más sedienta espiritualmente que físicamente. Usted se puede imaginar. Yo pensaba en lo que el Señor Jesús estaba viendo en una mujer que había sido abandonada 5 veces de su esposo. He visto el dolor de una mujer que ha sido abandonada una vez. La soledad. Sus discípulos vieron probablemente el pecado de la mujer, ya que había tenido 5 maridos. Y pensaban mal de ella. Jesús vio las consecuencias de su pecado. Jesús vio su dolor. Y Jesús le dio salvación, porque a eso había venido. Los discípulos se airaron porque estaba hablando con ella. Jesús tuvo compasión. Jesús tuvo compasión. La compasión no es algo que se puede aprender en un libro. Lo vemos en la Biblia.
Yo puedo ver cómo luce. Yo puedo ver cómo lo expresó Jesús en su vida. La compasión se aprende oyendo, escuchando las historias de personas heridas y tratando de ponerte en sus zapatos. Entender lo que sufre una mujer en unas circunstancias como esa. Entender lo que siente una madre por su hijo drogadicto. Entender lo que siente una esposa ante un hombre alcohólico. Entenderlos, ponerte en sus zapatos. Para comprender y experimentar la compasión, tenemos que pensar en la vida de esa persona, en lo que él está sintiendo, en su necesidad, en su dolor. La compasión toma en cuenta qué pasaría con esta persona si yo no intervengo. ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría si yo no le ayudo? La falta de compasión piensa: ¿qué inconveniente me representa a mí si yo intervengo? ¿Qué tengo que perder si yo intervengo? Esta reflexión la podemos aplicar perfectamente en la parábola del buen samaritano. La parábola dice que el sacerdote pasó y no hizo nada. El joven, el hombre, lo habían asaltado y estaba moribundo, herido, golpeado. Lo robaron y dice que pasó el sacerdote y no hizo nada. Lo vio la necesidad, vio la situación en que estaba y no hizo nada. El levita pasó y tampoco hizo nada. Ellos no hicieron nada porque pensaron que si intervenían había una consecuencia para ellos, se iban a contaminar. Tal vez pensaron que si ese hombre estaba a punto de morir, pues que se muriera. No les importó, porque para ellos implicaba que tal vez se iban a exponer a contaminarse y no iban a poder participar en el servicio religioso al que iban. Una implicación: ¿qué pasaría si yo no intervengo? ¿Qué pasaría si sí intervengo? El samaritano, en cambio, cuando pasó, él consideró una cosa diferente. Si yo no hago nada, ¿qué va a pasar? Si yo no hago nada, tal vez él se va a morir. Y ese fue su pensamiento. La consecuencia: actuó, lo llevó a actuar. Lo subió a su caballo y caminó hasta un mesón. ¿Cuánto caminó? No dice la Biblia, pero caminó, llegó, pagó porque lo cuidaran, e incluso prometió regresar, y si no había sido suficiente, él iba a cubrir lo que se hubieran excedido. Mis hermanos, la compasión considera: ¿qué pasaría si yo no hago nada, si yo no intervengo? El espíritu religioso considera: ¿qué pasaría si yo intervengo? Y ahí está, en una situación, y continuamente estamos en la misma posición. Sabemos de problemas y no intervenimos porque no queremos involucrarnos, porque tal vez nos va a demandar tiempo, porque tal vez tenemos que invertir recursos, porque tal vez tenemos que ir y hablar, porque tal vez tenemos que hacer esto. Jesús miraba a la multitud y tenía compasión. Si nosotros trajéramos esas multitudes a nuestros días,
encontraríamos que en esas multitudes, actualizándolo, habría divorciados, habría deprimidos, habría enfermos, habría drogadictos, habría poseídos, estarían los airados, los felices, los desesperados, los crueles, los amargados, los abandonados, los violados, los egoístas y muchos más cuyos sueños en algún momento fueron hechos pedazos, gentes cuyos hogares han sido fracturados, gentes cuyos corazones hoy en día están destrozados y sus esperanzas aún siguen deshechas. Jesús los vio las multitudes y tal vez vio lo mismo que en nuestros días. Vio cada una de esas cosas reflejadas en el rostro de las personas. Los discípulos no los vieron porque ellos no tenían compasión. Ellos no tenían ojos para ver, ojos espirituales. Ellos eran más materialistas. Cuando vieron la necesidad ahí, Señor, córrelos porque no tenemos suficiente comida para todos. La compasión, mis hermanos, siempre nos va a dar ojos para ver lo que otros no ven. En medio de las multitudes que día a día se presentan delante de Dios, delante de Cristo, mis hermanos, estamos nosotros. Estás tú, estoy yo. Y Jesús nos ve perfectamente y sabe lo que estamos viviendo. Él conoce nuestra batalla. Tal vez los que están a nuestro alrededor no entienden, no saben lo que estamos viviendo. Y tal vez muchos de nosotros no somos misericordiosos ni aún con las personas que están cerca de nosotros, a las que decimos que amamos. No actuamos compasivamente. Somos como dicen los chavos, somos mala onda. Pero en esta noche, mis hermanos, Dios nos ve. Dios te ve a ti, Dios me ve a mí. Dios ve tu pecado. Y tal vez Dios ve los motivos que te arrastraron para llegar hasta donde estás. Pero si algo debemos de estar seguros es que Él sigue teniendo compasión. Lo que leíamos de Jeremías, Dios quiere hacer misericordia. Y en esta noche Dios quiere hacer misericordia. Pero Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Cultivemos la misericordia. En el nivel que estemos. Tal vez tú volteas para arriba y hay otras personas que te pueden ayudar y que tú pueden tener misericordia contigo. Pero si tú volteas para abajo, también hay muchas personas a las cuales tú les puedes ayudar. ¿Por qué no cierras sus ojos? Cuando yo estaba estudiando este tema, me deleité tanto en el ejemplo de la mujer samaritana. Lo que vio Dios, lo que vio el Señor en esa mujer. El Señor vio más allá de lo que los demás veían.
el Señor veía a una mujer necesitada. Y yo pensaba en lo que representa haber sido abandonada 5 veces. 5 veces. Podía pensar en la soledad, en la insatisfacción, en el dolor, en sentirse tan vil, tan menospreciada. Y yo pensaba en mí. Cuando yo llegué al Señor, ¿cómo me vería el Señor? Y Él tuvo compasión de mí. Él tuvo misericordia. Y también pensaba en mi situación actual, las batallas que estoy librando. Que yo tengo necesidad de Dios. Y tal vez que he tenido necesidad de la mano amiga, que la ayuda de alguien ha llegado desinteresadamente. Pero también Dios me mostraba que de la misma manera debo de responder, llevar esa misma ayuda al necesitado, al que está sufriendo, que está pasando por situaciones difíciles. Entender a mi esposa, entender a mis hijos, entender a mis amigos, entender a las personas que se acercan y tienen la confianza. Y es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos, porque es un deseo de Dios. Él quiere hacer misericordia entre su pueblo. Y en esta noche Dios quiere hacer misericordia, quiere manifestar la misericordia en tu vida. Si tú estás pasando por un momento difícil y has venido a este lugar precisamente buscando ese momento especial de estar con el Señor y abrir tu corazón y decirle: Señor, mira, esta es mi lucha. Yo te pido que te pongas de pie, que te pongas de pie. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos conoces y sabes, conoces nuestra necesidad, conoces nuestras limitaciones, conoces nuestro sufrimiento. Tú puedes ver lo que nadie más ve. Tú lo sabes, tú lo conoces. Y en esta noche tú quieres restaurarnos, tocarnos como al leproso, darnos vista como al ciego. Compadecerte de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Padre, nos presentamos delante de ti. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Nos presentamos delante de ti. Ayúdanos, ayúdame, Señor. No te detengas, sé como Bartimeo gritándole al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estoy. Tócame. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia.
maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinará. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado ¿quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración.
nuestros aplausos a ti, Señor, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor.